se divide en cuatro. Hemos estudiado ya las dos primeras, la historia de la iglesia antigua, y recordemos los aspectos más importantes de la historia de la iglesia antigua, que son las persecuciones y la iglesia como institución, la veracidad de la iglesia y cómo la iglesia adquiere el derecho de poder salir afuera a ejercer el derecho de la misión, de la congregación. Y, y de allí hemos estudiado las grandes persecuciones de los grandes emperadores, los santos y mártires católicos, y también hemos estudiado la consolidación del Imperio Romano y la decadencia del mismo Imperio Romano con el comienzo de la edad antigua, la edad medieval, perdón. Y en la edad medieval hemos visto todo un suceder de acontecimientos importantes, muchos de ellos de sombra, como hemos visto, las situaciones, ¿verdad?, que pasaron, como por ejemplo, recordemos la Inquisición, recordamos las cruzadas. Y sin embargo, se cierra la Edad Media con historia de grandes santos, porque la iglesia está hecha de pecadores, pero también de santos, como por ejemplo San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y otros más, que nos dan la imagen y la idea de un Dios que no nos abandona, sino de un Dios que suscita también santos en medio de su pueblo. Al terminar, vimos en la historia de la iglesia, la decadencia de la historia de la iglesia medieval, el inicio entonces de la reforma protestante, que fue el culmen ya de la edad medieval. La reforma protestante de Lutero, Calvino, y la división, ¿verdad?, entre ellos mismos, la creación de las diferentes sectas, que fue lo que vimos la vez pasada. Y yo quisiera que nosotros ahora nos concentremos en qué respuesta da la iglesia ante la reforma protestante en la época de Lutero. Entonces, la iglesia no, eh, digamos, no lucha contra la reforma protestante o los protestantes. La iglesia más bien lo que hace es profundizar en sus errores, reconocer sus errores y robustecerse, fortalecerse a través del Concilio de Trento. Ustedes seguramente habrán conocido, algunos de ustedes, el Concilio de Trento, o por lo menos de oídas, porque no creo que ninguno haya estado presente, porque fue en el año 1545, pero seguramente habrán escuchado Reforma Tridentina. Cuando escuchen algo que suene a tridentino, tridentina, es todo del Concilio de Trento. De ahí viene tridentino. Por ejemplo, la misa tridentina viene del Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento formuló lo que es la misa tridentina, que ahora en la actualidad no se usa mucho, porque fue sustituida por la misa del Concilio Vaticano II en el año 1961 al 65. Entonces, el Concilio Vaticano II reforma lo que es la liturgia tridentina. A pesar de que hay todavía algunos grupos dentro de la iglesia que usan la misa tridentina, pero no es algo generalizado, no puede ser algo generalizado. ¿Por qué no puede ser algo generalizado? Porque la iglesia ya fue reformada en el Concilio Vaticano II y Trento pasa a ser algo histórico. Pero sí hay grupos que son, o sea, que utilizan todavía la liturgia tridentina, pero son avalados por el obispo. El Papa, precisamente Papa Francisco, ha hablado sobre esto últimamente y, y ha dado la posibilidad a los obispos a que ellos mismos den el permiso a aquellos sacerdotes que pueden celebrar la misa con el estilo tridentino, o sea, en latín y de espaldas al público, bueno, como se conocía antes del Concilio Vaticano II, que ustedes habrán escuchado y conocerán bastante bien. Entonces, la misa tridentina no es para todos. La misa tridentina es solamente para aquellos que los obispos consideran que pueden hacerlo. ¿Por qué?
porque son congregaciones antiguas que tienen su raíz en la Reforma Tridentina, o porque son grupos que especialmente se han evangelizado a través de una liturgia tridentina, pero no es para toda la iglesia. Hay gente que le dice, ay, cómo me gusta, porque escuchar en latín, tal vez no entienden nada, pero sí que es bonito, es bonita la música en latín, es bonita la música gregoriana, ¿verdad? En latín, es bonita la misa en latín, pero no es para todos. Hay gente que ni siquiera lo entiende, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Algo que algunas personas no entienden. Entonces, el obispo es el que da el permiso. No quiere decir que no se puede hacer, porque hay algunos que han estado como en desacuerdo con el Papa Francisco. Ah, el Papa Francisco no quiere la misa tridentina o tal. No, el Papa Francisco solamente ha dicho el obispo diocesano dé el permiso, porque los obispos, acuérdense que son los legisladores en cada una de sus diócesis. Y ellos saben lo que corresponde, lo que es bueno, lo que no, para un grupo, para otro. Y los obispos sí están dando algunos permisos, algunas congregaciones y algunos grupos para poder celebrar la misa tridentina. Entonces, la misa tridentina nace en el 1545. Hago un paréntesis, si alguien tiene que escribir en el chat, como estoy dando la clase, utilizando el teléfono, no voy a poder leer el chat, por lo tanto, le voy a agradecer que después cuando yo abra a la sesión de preguntas, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden escribir, no en el chat porque no lo veo, pero sí lo pueden escribir en una hojita de papel y me la pueden decir al final cuando demos la opción de las preguntas, ¿verdad? Y bueno, si alguien por casualidad lo escribe en el chat, tampoco no nos vamos a preocupar porque tenemos también a Vanesita que nos apoya con la logística de poder entonces transmitirme, leerme los chats y poder entonces responder a esas preguntas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta lo que precisamente vamos a hacer a partir de ahora, es que vamos a comenzar a hablar de la reforma tridentina. La reforma tridentina, que fue precisamente esa reforma importante que tuvo la iglesia para responder a Lutero. O sea, la reforma tridentina quiere responder a Lutero. La primera respuesta que el concilio, acuérdense que el concilio de Trento no es solamente la misa tridentina o la liturgia, no, no. Sí, la liturgia, pero no solo la liturgia. El primer punto que fue tratado en el Concilio de Trento fue precisamente el problema de la fe y las obras. La justificación por la fe, que acuérdense que fue una de las, digamos que fue uno de los puntos esenciales de la reforma de Lutero. O sea, Lutero hace la reforma y obviamente en su reforma, Lutero habla de la justificación por medio de la fe. Cuando Lutero habla de la justificación por medio de la fe, nos está diciendo que no se necesitan las obras, sino que solo la fe nos va a salvar. Entonces, Lutero nos está hablando de que para él, y eso se basa en, eh, precisamente como les comentaba, Lutero se basa en, eh, en las cartas de San Pablo, especialmente la carta a los romanos, donde nos habla de que la fe es la que nos justifica y por lo tanto que nosotros no necesitamos obrar bien para alcanzar la salvación, sino que basta solamente con como le decía, basta solamente con la fe. Entonces, el Concilio de Trento, reunido precisamente en Trento, da una respuesta a Lutero
diciendo precisamente a Lutero y a la Reforma protestante, no, cuidado con esto, no solo la fe, porque podemos nosotros llegar entonces a pensar que basta solo con tener fe en Jesucristo para poder ser salvados. ¿Se recuerdan cuando trabajamos el Nuevo Testamento? Yo les hablaba de esta disputa entre los protestantes y los católicos. Para ellos la fe solo basta. Cree en Jesucristo, acepta a Jesucristo y ya será salvado. Para los católicos, sí, acepta a Jesucristo, sí, cree en Jesucristo, pero también obra según Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces nos está diciendo Jesús, es importante las obras, es importante. Ahora, no solo las obras, no solo la fe, fe y obras. Para la Iglesia Católica, fe y obra. Y esto fue la conclusión de esa disputa en el Concilio de Trento entre la Reforma Protestante que estaba dando, digamos, estaba dando unos fuertes golpes a la Iglesia Católica, porque ellos decían que nosotros, ¿verdad? La Iglesia Católica, mmm, prácticamente para ellos es como si no tuviéramos fe. Igual cuando hablas con un protestante, muchas veces te dice, acepta a Jesucristo, y le dices, no, pero soy católico, ya lo acepté hace mucho. No, no, tienes que aceptar a Jesucristo. Es como si los únicos que aceptaran a Jesucristo, como si los únicos que tuvieran fe fueran ellos. Entonces aquí la Iglesia Católica les da una lección muy importante. No basta solo con la fe, no basta solo con decir Señor, Señor, sino que también tus obras tienen que reflejar esa fe que tú estás profesando, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, es importante que nosotros como Iglesia Católica no nos olvidemos, nunca nos olvidemos de las obras, porque las obras son muy, muy importantes. Las obras son un aspecto fundamental de la fe. Por eso es que la Iglesia Católica, ustedes ven que tiene muchas obras de caridad por todo el mundo. Trabaja con emigrantes, trabaja con enfermos, trabaja con presos. Y la Iglesia Católica está en todos los lugares, en pobres, etcétera, donde hay personas necesitadas. Porque nosotros estamos convencidos que no solo la fe salva, sí, la fe, sí aceptar a Jesucristo, pero no basta solo con eso, sino también nuestra vida tiene que transparentar, ¿verdad? De alguna manera a Jesucristo. Muy bien. Después de esta disputa, el Concilio de Trento empezó a reformar la liturgia. ¿Por qué? Porque hasta el Concilio de Trento había muchos sacramentos. De hecho, muchos, como por ejemplo la bendición de agua o la bendición de una casa, ya se consideraban sacramentos. ¿Por qué? Porque había muchos llamados sacramentos. El Concilio de Trento, sin embargo, se centró en 7 como número bíblico, en elegir cuáles eran los verdaderos sacramentos y cuáles eran los sacramentales. Que todavía en la actualidad nosotros hablamos de los sacramentales. Por ejemplo, una bendición es un sacramental, no es un sacramento, una bendición. ¿Verdad? Dar una bendición, por ejemplo, a una persona, dar una bendición a un carro, a una casa, no es un sacramento, es un sacramental. Un sacramental, digamos así, es como un acto litúrgico que no tiene el poder de ser un sacramento, pero digamos que se asemeja porque tiene un rito. Y por eso es que la iglesia le llama un sacramental. Entonces, los sacramentales son aquellos actos litúrgicos que no son sacramentos. Y la iglesia eligió solamente 7, los 7 que conocemos en la actualidad. Eso fue elegido en el Concilio de Trento, 1545, ¿verdad? Anterior a eso no existían los 7 sacramentos, sino que existía una variedad muy grande de sacramentos donde
digamos, de alguna manera, los creyentes, los fieles, participaban de los sacramentos. Además de eso, el canon de la Sagrada Misa no estaba muy, digamos, no estaba bien elencado, sino que había muchas tradiciones, se celebraba de diferente manera, y entonces se eligió establecer un canon para la misa. Acuérdense que la Eucaristía también es un sacramento, por lo tanto, se trabajó mucho en ese sacramento de la Eucaristía para que tuviese un ritual, igual el bautismo, porque cada quien más o menos hacía de diferente manera, solamente mantenían la frase, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero no existía un ritual, ¿verdad? Un ritual que estableciera cómo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer y cómo vamos a pronunciar las palabras, qué palabras vamos a pronunciar, etcétera. Entonces, eh, la Iglesia Católica utilizó precisamente este concilio para establecer una disciplina eclesiástica. De hecho, eh, por las continuas críticas de Lutero, que ustedes saben que no tienen sacramentos, sino que solamente ellos bautizan, y algunos tienen la Eucaristía, pero como un recuerdo, no lo tienen como no lo tienen como un sacramento como nosotros, como un revivir, como un memorial de lo que Jesús hizo, sino simplemente lo tienen como un sacramental. Ahora bien, la Iglesia reflexiona sobre la Eucaristía, establece el canon de la misa tridentina, que es una misa en latín muy hermosa, obviamente, muy hermosa, que es muy parecida a la misa actual de nosotros, solamente que es en latín, y la misa actual de nosotros es en la lengua de cada uno de los países. La Iglesia, reunida en Trento, establece la misa tridentina como la misa oficial. Por lo tanto, si algunos estaban utilizando unos rituales diferentes, toda la Iglesia se va a unir en un mismo ritual, ¿no? Para evitar que se llegase a lo que hizo Lutero, que es establecer un culto al estilo suyo, completamente diferente a lo que la Iglesia quiere y a lo que la Iglesia predica. Entonces, una unidad al interno de la Iglesia. A partir del Concilio de Trento también se hace oficial muchos aspectos de la Iglesia, como por ejemplo el celibato para los sacerdotes y los obispos, los religiosos y las religiosas, porque a pesar de que había comenzado en el siglo X, tardó tiempo para que toda la Iglesia se unificara en un mismo proceder, ¿verdad? Celibatario, los votos de castidad. Y para los religiosos, castidad, pobreza y obediencia. Y así, el Concilio de Trento dio una respuesta a todas las tesis de Lutero. Incluso también se habló del sacerdocio como un ministerio creado por Dios, y ahí obviamente se habló del sacramento del orden sacerdotal como un sacramento creado por el mismo Jesús, cuando dijo, hagan esto en memoria mía, instituyó los sacerdotes, los llamó por su nombre, les dio unas enseñanzas y los envió a evangelizar al mundo. Entonces el Concilio de Trento, en contra de lo que Lutero pensaba, que no existía un sacerdocio ministerial, sino que todos eran sacerdotes y cualquiera podría hacerlo. De hecho, en la iglesia protestante, un pastor es una persona que toma un curso y no tiene ni siquiera que ser elegido por Dios. Para ellos no es una persona elegida por Dios, para ellos no es una persona que tiene que prepararse muchos y no tiene tampoco que hacer votos, sino cualquier persona puede tomar una Biblia, y muchas veces
reúne 2, 3 bancos y ahí hace una iglesia. Para la iglesia de Dios, para la iglesia católica, no, la iglesia católica tiene un ministerio creado por Jesús que va a prolongarse en el tiempo a través de las ordenaciones con sucesión apostólica. La sucesión apostólica es que todos los apóstoles empezaron a ordenar obispos y los obispos a ordenar sacerdotes y a transmitir eso que se llamó la sucesión apostólica. En el caso de la iglesia protestante no tiene sucesión apostólica porque obviamente sus pastores no vienen ordenados por los sucesores de los obispos, sino cualquiera simplemente puede ser nombrado pastor. Entonces no se considera una ordenación, no se considera un sacramento como tal. Entonces, el Concilio de Trento, como ustedes vieron, tomó mucho tiempo para poder, digamos, de alguna manera edificar fuertemente la doctrina. ¿Qué es lo que hacen? Se reúnen, pueden reflexionar sobre la doctrina de fe, los sacramentos, el canon de la misa tridentina, como les decía, y también, como duró mucho el Concilio de Trento, muchas veces las discusiones eran en aspectos sumamente superfluos. Por lo tanto, el Papa tuvo que concentrarlos en aspectos importantes. Porque recuerden que hubo concilios de la iglesia donde hubo discusiones superfluas, como por ejemplo, ¿cuántos ángeles caben en el hueco de una aguja? O en la punta de una aguja. Que son discusiones superfluas, que no tienen absolutamente ninguna base doctrinal. Entonces el Papa, con la reflexión de los obispos y los teólogos en los concilios, porque no solamente en el Concilio de Trento, sino también en otros concilios, ayudó a concentrarse en la iglesia, en qué es la doctrina más importante para la iglesia y colocarla como dogma. Entonces surge obviamente lo que es el dogma. ¿El dogma qué cosa es? El dogma es una profesión de fe que no puede cambiar, que no puede absolutamente ser discutida. En la iglesia podemos discutir muchas cosas. Por ejemplo, la ordenación de las mujeres es algo que la iglesia todavía no ha reflexionado, todavía, digamos, dice no. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran hombres, etcétera. Pero tenemos que diferenciarlo de un dogma. Eso no es un dogma. Eso es una enseñanza de la iglesia, es una tradición de la iglesia que sigue porque Jesús lo hizo así de esa manera. Pero no es un dogma. Al no ser un dogma, no es algo que está fijo. Podría cambiar. Ahora, cuando yo le digo podría cambiar, no quiere decir que va a cambiar. Puede permanecer así para siempre. Lo que quiero decirles, podría cambiar, quiero decirles que puede ser sometida a discusión. Puede ser aceptada, podría no ser aceptada. ¿Ok? No le estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, no le estoy diciendo que la iglesia lo va a aceptar, solamente le estoy diciendo que al no ser un dogma, para ponerle un ejemplo, hay muchas cosas que no son dogmas en la iglesia, es solamente un ejemplo, hay muchos más. Al no ser un dogma, puede ser una discusión en un futuro. Hoy, mañana, de aquí a 100 años, etcétera, de aquí a 1000 años, la iglesia podría discutir sobre eso porque no es un dogma de fe. Ahora, ¿qué es lo que es un dogma de fe? Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso no tiene discusión en lo absoluto porque es un dogma de fe. El dogma de la Santísima María Inmaculada es un dogma de fe. ¿Por qué? Porque la iglesia ha reflexionado y la iglesia ha aceptado como dogma de fe, y el Papa lo ha colocado como dogma de fe, la Santísima Virgen Inmaculada. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a hablar de un dogma, como por ejemplo el dogma de María Inmaculada o de la Asunción de María, esos dogmas no tienen discusión en la iglesia. Pueden pasar 10 años, 100 años, 1000, un milenio, 4 milenios. Nunca la iglesia los va a cambiar porque son dogmas. ¿Ok?
Cuando son dogmas, son postulados de fe y los postulados de fe no cambian en lo absoluto. Entonces, ahí ustedes ya se van a dar cuenta que en la iglesia hay división, o sea, división en el sentido de que hay diferencia entre la doctrina y la disciplina. Una cosa es doctrina, doctrinal, y otra cosa es disciplina de la iglesia. Por ejemplo, el celibato es disciplinario, o sea, no es un dogma. Podría también cambiar, no quiere decir que va a cambiar mañana o de aquí a 100 años, podría no cambiar nunca, pero no es un dogma, por lo tanto, podría estar en algún momento sobre un escritorio de algún papa y podría estar en discusión en algún momento de la historia de la iglesia. ¿Ok? Cuando digo esto no quiere decir que va a cambiar o que es posible o que lo va a hacer. No, no, no. Cuando va a cambiar quiere decir que hay posibilidad de cambiar. Como yo les digo a ustedes, tienen posibilidad de comer después de la clase, pero no quiere decir que vayan a comer después de la clase obligatoriamente. Hay gente que ya comió y nunca va a comer. Entonces, pero cuando se da la posibilidad quiere decir que es flexible. Sin embargo, el dogma no es flexible. Cuando decimos dogma, es un dogma de fe, no cambia. Y los dogmas cristológicos, mariológicos y de la iglesia no cambian. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, eso es un dogma, no cambia. El dogma de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, no cambia. El dogma de María Inmaculada no cambia. El dogma de la Asunción no cambia. Entonces los dogmas no cambian, ¿ya? Entonces hay dogmas, igual el credo es un dogma. No cambiará nunca el credo, porque es un dogma. El Espíritu Santo es Dios, Santísima Trinidad es un dogma de la dogma de la Trinidad. Hay muchos dogmas, ¿verdad? Pero básicamente están casi todos en el credo, para que ustedes más o menos me sigan, ¿verdad? Entonces el credo nunca, nunca va a cambiar. Podrían cambiar algunos aspectos de la iglesia, como les decía. No es dogma, por ejemplo, que el Papa tenga que morir en su ministerio. Ya ustedes vieron que el Papa Benedicto pudo renunciar al ministerio petrino para dar paso a un Papa más joven, a otro Papa, y eso no es dogma de fe. O sea, como no era dogma de fe, era simplemente una doctrina, o sea, no lo llamamos doctrina, era más bien una regla disciplinaria que todos los papas habían hecho, porque desde el principio Pedro lo hizo, Lino, Cleto y todos los papas, aunque hubo algunos que sí lo hicieron, algunos papas anteriores a Benedicto XVI. Por lo tanto, no es un dogma, sino que es una norma disciplinaria que puede cambiar. ¿Ok? Entonces, estamos ante la presencia de un concilio sumamente importante para la historia de la iglesia, para la historia de la humanidad. Ahora, voy a abrir a las preguntas. Si hay alguna pregunta en el chat, me la pueden leer. Si no, pueden también abrir sus micrófonos. Vanessita me va a ayudar también para que no todos hablen a la vez. Pero me pueden hacer algunas preguntas y vamos a ir aclarándolas algunas. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre Reforma Protestante, sobre Trento, el Concilio de Trento? ¿Algo hasta ahora? O sea, de lo que he dicho hasta ahora, si tienen alguna duda, me lo pueden decir. Ya sea, si alguien lo ha colocado en el chat, lo puede leer, o si no, si lo tiene en su mente o lo ha escrito en un papelito, pueden decirme las dudas del Concilio de Trento antes de que pase más adelante. Se me han quedado en silencio, se ve que no tienen duda ninguna. O no les he escuchado yo. Están en silencio. Acuérdense que no tengo la posibilidad de verlos, pero sí tengo la posibilidad de escucharlos. Si tienen alguna duda, me pueden decir. ¿Quedó claro entonces el Concilio de Trento? Ahora tengo dudas si es que no les escucho o es que no tienen dudas.
Creo que alguien ha escrito en el chat, pero me lo van a tener que leer porque no logro ver el chat. Así que si alguien escribió en el chat, por favor, puede abrir su micrófono y puede ayudarme con puede ayudarme con la preguntita para yo poder escucharles y responder. Es que no se puede abrirle el micrófono, ahora veo. Bien, bueno, tengo algunas preguntas en el chat, pero les voy a dar posibilidad de abrir el micrófono de alguna manera. Voy a ver si lo puedo hacer. Creo que sí lo puedo hacer desde acá. Es que como estoy con el celular, es un poquito más complejo. Voy a ver si puedo hacerlo. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí. Pueden probar. Sí. Perfecto. Padre, buenas noches. Mi pregunta es, padre, si las misas de los protestantes luteranos son parecidas a las misas católicas. Sí, mira, te voy a explicar. Hay diferentes tipos de protestantes, ¿verdad? Para responder esta pregunta que es muy interesante, Todo bien. tengo que comentarles que hay diferentes tipos de protestantes. Mami dice que cuánto le dejo un parte. Los voy a poner en silencio a todos porque ahora voy a responder porque si no, no se escucha el sonido de los demás. Mira, los protestantes que nacen con, eh, con la reforma de Lutero, que es la reforma protestante, no tienen misa. Ellos tienen un acto litúrgico, si le podemos llamar litúrgico, que se llama culto, el culto. Para nosotros los católicos la misa es un culto, ¿ok? Pero hay que diferenciar lo que es el culto protestante y la misa como culto, la misa católica. ¿Es parecida? No, no tiene nada que ver. Primero porque la misa católica, como fue creada en el Concilio de Trento, Lutero no la conocía porque el Concilio de Trento es posterior a Lutero porque fue una respuesta a Lutero. Por lo tanto, Lutero no conoció la misa católica, perdón. Entonces, al crear un culto protestante, él lo hace al estilo suyo. Y, por ejemplo, ellos tienen cantos, ellos tienen lectura de la palabra de Dios y ellos tienen predicación. Prácticamente lo que fuese la mitad de la misa para nosotros. Solo que ellos la alargan un poco más y resulta ser larga, pero es nada más la mitad de nuestras misas católicas. La misa católica empieza, como ustedes saben, con la liturgia de la palabra, se leen las lecturas, se hace la predicación, se hacen los cantos. Eso es lo único que tienen los cultos protestantes. Ahora bien, si nosotros hablamos ya no de los protestantes digamos, nacidos con Lutero, sino que hablamos de las cismas, o sea, eh, de las iglesias cismáticas, o sea, las que se dividieron de Roma, como por ejemplo, y aquí están las que yo les he comentado, ortodoxos, anglicanos, coptos, que son poquitos, pero también forman parte de los ortodoxos, son ortodoxos coptos, o sea, prácticamente quitemos los coptos porque son muy poquitos y son familia de los ortodoxos, llamemos ortodoxos y anglicanos, sí, la misa prácticamente es idéntica a la nuestra, no tiene muchas diferencias. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente participaron de los mismos concilios del inicio, ¿verdad? De la Iglesia Católica y fueron también reformando sus liturgias a imagen de cómo la Iglesia Católica lo hace. De hecho, ellos con nosotros no tienen mucha diferencia. El bautismo es igual, la Eucaristía es muy parecida, la ordenación muy parecida. Así que prácticamente sí. Si tú hablas de los protestantes nacidos con Lutero,
No. Si hablas de las iglesias que se dividieron de la iglesia de Roma, anglicanos y ortodoxos, sí, idéntica a los católicos. Esa es la respuesta a tu pregunta. Creo que había otra también en el chat. Quiero ver porque disculpen que no tengo mucha visión porque al ser un celular más difícil para poder ver el chat, lo que me escriben allí, pero bueno, si tienen la opción de poder abrir sus micrófonos, va a ser más fácil para nosotros. Voy a ver cuál es la otra pregunta que tienen. Había visto en el chat. Ok, el chat lo tengo aquí. Ok, ¿cuáles son las obras? Bueno, las obras, hablamos de las obras de misericordia. Acuérdense que los protestantes no tienen obras de misericordia. Para ellos solo la fe. Acepta a Jesucristo, profesa a Jesucristo y simplemente anuncia a Jesucristo y listo, solamente la fe. Para nosotros, la Iglesia Católica, tenemos las obras de misericordia, que como ustedes saben, existen 7 obras de misericordia. Entre ellas está visitar al enfermo, visitar al preso, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, rezar por los difuntos. Son obras de misericordia. Entonces nosotros los católicos sí tenemos obras. Y esas son las obras. Si alguien quiere hacer una obra para fortalecer su fe y para hacer ver que obviamente cree en Jesucristo, entonces su misión sería enfocarse en las obras de misericordia. Y las obras de misericordia, como le dije, son prácticamente estas que les comenté, ¿verdad? Cuando ustedes pueden, por ejemplo, visitar a un enfermo, cuando ustedes dan, por ejemplo, una ropita a alguien que tenga necesidad, ¿verdad? Vestir al desnudo, que es otra obra de misericordia, vestir al desnudo, o sea, dar una ropita. Visitar a un preso también es una obra de misericordia. Rezar por los difuntos es una obra de misericordia. Estas obras de misericordia son importantes. ¿Por qué? Porque nos fortalecen nosotros en nuestra propia fe. Porque no es solamente la fe, sino también las obras. ¿Ok? Bueno, ya les respondí las preguntas del chat. Ahora voy entonces a permitir que ustedes abran sus micrófonos porque no sabía que estaba esta opción. Entonces, voy a permitir que ustedes abran sus micrófonos para que me hagan las preguntas. Ok, ya ahí pueden hacerlo, pueden abrir su micrófono Padre, y pueden... Okay. Padre, solamente quería que me aclare. Las obras que usted ha mencionado, sí, ya las conozco, pero tengo entendido que las obras también son la confesión, tomar la Eucaristía. ¿Es cierto eso? Sí, absolutamente, claro que sí. Yo les hablé solamente de las obras de misericordia, pero no solo existen las obras de misericordia, hay obras de caridad, hay obras de fe, hay obras de esperanza, hay obras de fe, hay obras de esperanza, hay obras de caridad, hay obras de misericordia. Sí, son muchas las obras. Obviamente, no es que el cristiano católico tenga que hacerlas todas, pero sí debe obrar según su propia fe. Y obviamente participar en la Eucaristía, confesarse, forma parte también de las obras. Entonces, no descuidemos esas obras porque son también obras muy importantes, como por ejemplo otras obras, como por ejemplo son atender papás que están ancianos. Todos esos son obras importantes. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más con alguna duda? ¿O algún comentario? Me gusta también cuando hacen comentarios, que no tiene que ser preguntas, pueden también hacer sus comentarios. Padre, buenas noches. Buenas noches. Sí, fíjese que yo hasta ahorita me pude integrar en la clase, no sé realmente de qué se habló, pero no sé si puede resumir un poquito, si se pudiera, padre. Claro que sí, voy a dar un resumen. Mira,
para los que han entrado últimamente, yo estoy hablando ahora del Concilio de Trento, que fue en el año 1545, que fue el concilio que dio respuesta a la reforma protestante de Lutero. Cuando Lutero se fue de la iglesia y él creó la reforma protestante y acusó a la iglesia a través de las 95 tesis de Lutero, que son las tesis que conocemos. Por ejemplo, la primera de ellas es que solo la fe salva, que no hacen falta las obras, etcétera, etcétera. La iglesia tuvo la necesidad de reunirse en el Concilio de Trento para poder estudiar estas tesis, responder a Lutero y poder ayudar a la iglesia a no confundirse, porque obviamente con la reforma de Lutero muchas personas se habían ido de la iglesia para formar parte de su iglesia, del luteranismo. Entonces la iglesia se reúne en Trento para dar respuesta a muchas cosas, incluso también cosas que no tienen que ver con Lutero, pero que forman parte de la época moderna. Acuérdense que 1545 es el mismísimo inicio de la época moderna, o sea, el comienzo de la evangelización en América. Recuérdense que América había sido descubierta en el año 1492. Ya para el 1545 ya se hablaba de lo que pasaba en América, ¿verdad? El descubrimiento de América, y por lo tanto la iglesia tuvo que reunirse para estudiar a fondo estas cosas. ¿Qué es lo que trata el Concilio de Trento? Primero, número uno, que no solo la fe te otorga la salvación, sino que también tus obras, las obras de misericordia, no solamente creer en Jesús, creer en Dios, creer en la salvación, sino también hacer obras de bien, obras de misericordia, obras de piedad. Y estas obras manifiestan tu fe, que obviamente tu salvación viene por Jesucristo, no viene por las obras. Esto sí es claro, que la iglesia siempre lo ha tenido claro. No viene por las obras, viene por la sangre de Jesús muerto en la cruz, la fe. Pero las obras son importantes porque muestran tu fe. Una fe sin obras, como dice Santiago, es muerta. ¿Ok? Entonces, vimos que el Concilio de Trento no solamente trabajó el tema de la fe, sino también el tema de los 7 sacramentos, que había muchos sacramentos, y reunificó solamente 7, porque había muchos sacramentos como la bendición de una casa, etc. Ya eso no es un sacramento, es un sacramental. Es un acto bonito, litúrgico, pero no es un sacramento. Los 7 sacramentos son los más importantes, que la iglesia elencó como 7 solamente. Y la iglesia también dio el canon de la misa, o sea, lo que conocemos la misa actual en la actualidad, las oraciones que se hacen dentro de la misa, todo eso la iglesia los unificó en un solo esquema, en una sola liturgia. Y por eso se le llama misa tridentina, porque fue en Trento que se creó prácticamente lo que es el canon de la misa, porque había muchas maneras de celebrar la misa a través del mundo, había muchas maneras diferentes, y la iglesia escogió una sola, que fue creada en Trento, la misa. O sea, el esquema de la misa que conocemos ahora. No quiere decir que fue por primera vez una misa, no, la primera vez que se celebró una misa fue el Jueves Santo. Y de allí los discípulos celebraban la misa, pero no tenían un canon, ¿verdad? No tenían, digamos, unas... Te voy a silenciar algunos porque no programa, ¿verdad? Voy a tener que silenciar. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es prácticamente el resumen hasta ahora. Muy, muy resumido, porque obviamente es un poquito más largo, pero para que tengas un resumen de lo que estamos trabajando, ¿verdad? El Concilio de Trento. ¿Algo más? Pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, qué bueno que ha quedado todo claro. ¿Sí? Excelente. Gracias. Ok, entonces tenemos también ahora, después del Concilio de Trento, tenemos el comienzo de la evangelización de América,
que como ustedes saben, Cristóbal Colón había llegado en el año 1492, pero la iglesia no evangeliza exactamente 1492, sino que precisamente a la evangelización. O sea que la iglesia se va a demorar un tiempo entre el año 1492 y la llegada de los primeros misioneros a América, que empiezan a llegar bastante temprano, bastante rápido, porque recuérdense que quienes evangelizan América son precisamente los reyes católicos. Por lo tanto, los reyes católicos llegan a América, o sea, no llegan ellos directamente, pero llega su evangelización, Fernando de Aragón, Isabel la Católica, los reyes católicos llegan a América a través de los misioneros. Y los primeros misioneros que son enviados a América son especialmente los dominicos. Y ustedes seguramente recordarán, porque eso sí lo han estudiado en historia, los más grandes, las voces más grandes de la evangelización de los dominicos, de parte de los dominicos en América, es de parte de Fray Bartolomé de las Casas, que obviamente cuando escuchan este nombre seguramente dirán, lo conozco, o por lo menos lo he escuchado. Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos, que también es dominico. Los dominicos llegaron a las tierras, como ustedes saben, especialmente en la isla de Quisqueya, lo que es la actual República Dominicana, que es el primer país donde se crea la primera diócesis y la primera capital, la primera catedral. Por eso es que en Santo Domingo, República Dominicana, nosotros tenemos la catedral que se llama la Catedral Primada de América. En todos los países hay una catedral primada, la primera en su país. Yo pienso que ustedes conocerán la de cada uno de sus países. Yo no la conozco, la de todos los países, obviamente, porque son muchos, pero ustedes pueden hacer una búsqueda y buscar cuál fue la primera diócesis que se creó en su país, cuál fue la primera catedral, en qué año se creó, y pueden también tener ese dato histórico. Pero como dato histórico del continente americano, la primera catedral que se creó fue la Catedral de Santo Domingo en la República Dominicana, que fue precisamente edificada en honor de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de los dominicos. Y aquí ya se cierra el círculo, para que ustedes entiendan, porque dirán, bueno, ¿por qué se llamó Santo Domingo a la capital de la República Dominicana? Y se llama República Dominicana por Santo Domingo, o sea, dominicana, porque de hecho los frailes dominicos en un tiempo también fueron llamados dominicanos, en el sentido de que eran de Santo Domingo. Ahora ya no. Ya ahora sabemos que los dominicos son los religiosos y los dominicanos son los que viven o los que han nacido en Santo Domingo, pero a ellos se les llamaba dominicanos. Entonces, se crea la primera catedral en honor de Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de los dominicos, porque los frailes dominicos son los primeros en llegar a las tierras donde se evangelizó por primera vez, y ustedes saben que fue especialmente en las islas. Luego después se llegó también al continente americano, especialmente la evangelización se hizo especialmente en América Latina. De hecho, como ustedes saben, los reyes católicos españoles, Fernando de Aragón y Isabel la Católica, los reyes católicos, ellos mandaron a evangelizar, y como ellos mandaron a evangelizar y mandaron a evangelizar a través de los dominicos, y al ser españoles, obviamente toda el área que habla español
en América Latina fueron evangelizados por la religión católica. Y ahí pensemos México, Ecuador, todos los países de Centroamérica, pensemos Perú, pensemos en Argentina, en Chile, las islas, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, todos esos sitios. Sin embargo, los sitios donde llegaron, por ejemplo, los ingleses, como por ejemplo Estados Unidos, por eso en Estados Unidos no hay una mayoría de católicos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa con la minoría de católicos en el país o sea, en los países de Canadá Canadá y especialmente Estados Unidos, que como fueron evangelizados por los ingleses, la mayoría de los creyentes en estas tierras son creyentes anglicanos, porque vienen de la religión o digamos de la iglesia anglicana. Junto con la iglesia anglicana vino también la evangelización de otros tipos de iglesia protestantes que fueron creadas, como ustedes saben, ya mucho más posterior, porque todos los evangélicos, por ejemplo, son posteriores a lo que es eh, la creación, digamos, del mundo protestante anglicano, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que fue prácticamente también con la evangelización que hacen los ingleses, o sea, la reina de Inglaterra. Entonces, la reina de Inglaterra, al ser la líder de la iglesia anglicana, entonces la iglesia anglicana es la iglesia que adquiere mayor fuerza en los Estados Unidos. Solo que en los Estados Unidos no se llama iglesia anglicana porque a ellos les pareció demasiado inglés y entonces saben cómo los americanos son un poquito orgullosos en ese sentido y dijeron no, llamarse anglicanos quiere decir llamarse como iglesia de Inglaterra y nosotros no somos de Inglaterra, somos de Estados Unidos y por lo tanto a partir de ese momento se llamaron episcopales, pero es la misma iglesia. Los anglicanos y los episcopales son la misma iglesia. Solo que, como les decía, tienen esa diferencia. Ya, tienen la diferencia de, en este caso, ser de diferentes países, pero tienen la misma liturgia y todo igual, la misma iglesia. Entonces, la evangelización en América Latina fue una evangelización más latina, más española y más católica, obviamente. Por eso que la mayoría de los católicos están en los países de habla hispana. Sin embargo, los países de habla portuguesa, por ejemplo, también tienen del catolicismo, pero no tanto, porque obviamente los reyes de Portugal fueron diferentes a los reyes católicos. Los reyes católicos sí evangelizaron más. Por alguna manera impusieron también la religión, porque acuérdense que había indios que tenían sus propias religiones y muchos de ellos se les despojaron de sus propias religiones para imponerse la religión católica de sus patronos, de sus amos, cuando los esclavizaron, ¿verdad? A los indios, incluso también a los africanos que venían de África. Acuérdense que los españoles trajeron africanos que tenían religiones diferentes, ellos tenían religiones politeístas, pero prácticamente se les obligó a algunos a profesar la religión católica porque era la religión del reinado español. Ahora bien, por una parte está eso, por otra parte recordemos que los indios de América y también los africanos que venían tenían religiones un poquito, digamos, fuerte, en el sentido de que esas religiones muchas veces luchaban contra las mismas personas, por ejemplo, los niños los sacrificaban ante sus dioses, sacrificaban personas y por lo tanto los españoles no solamente quisieron imponer su religión, sino también quisieron cambiar las formas en las cuales algunos de ellos, ¿verdad?, ejercían su religión. ¿Por qué? Porque iba en contra del derecho humano de la persona, el derecho de existir. Entonces, obviamente, ante esos sacrificios, ellos empezaron, ¿verdad?, de alguna manera u otra, a imponer la
religión católica para cambiar esos rituales, ¿verdad? Que sobre todo de sacrificios de personas. Y eso sí lo sabemos y lo conocemos muy bien por la historia de nuestros países, donde en muchos casos las religiones indígenas y las religiones africanas sacrificaban personas. Y muchos de ellos también, como por ejemplo, y ahí tenemos el ejemplo de la brujería, de la santería, también hacían maldad. En este caso, las religiones africanas, no todas, obviamente, tampoco podemos decir ni generalizar, pero sí hay, de hecho, en la actualidad todavía algunos rasgos de, como por ejemplo el vudú, como por ejemplo la santería, la hechicería, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas cosas se trataron de cambiar, de tergiversar un poco de alguna manera, porque no era factible, ¿verdad? Un tipo de religión que hiciera daño, ni tampoco un tipo de religión que sacrificara personas. Entonces, la Iglesia Católica trató de evangelizar y de mostrar un Dios diferente, un Dios justo, un Dios amoroso. Y entonces se vino, digamos, como la mezcla entre las religiones indígenas y la religión católica, al igual que entre las religiones africanas y la religión católica. Por eso surge en muchos países este tipo de mezcla de religiones afrolatinas. Son de raíces africanas, pero de raíces también latinas o católicas, afrocatólicas. Como por ejemplo algunos santos católicos que tienen nombres africanos. ¿Ya? Pero como sabemos, este tipo de, no se le puede llamar religión, sino se puede llamar sincretismo religioso, es una de las luchas que tiene la iglesia todavía en la actualidad, porque en ese momento surgieron ese tipo de religiones que eran muy, muy diferentes, porque era una mezcla. No eran ni católicos ni africanos, era una mezcla entre los dos. Tenía de católicos, tenía de africanos, como por ejemplo usaban el agua bendita, pero tenían rituales y frases de lenguas africanas. Tenían, por ejemplo, algunos santos católicos, pero también con nombres africanos. Y así surgió, digamos de alguna manera, este tipo de religiones afrolatinas, de afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica hizo una evangelización que por una parte fue un poco fuerte, ¿verdad? Porque, digamos, en algunos casos la Iglesia Católica impuso la religión porque obviamente se sentía obligada a presentar un Dios diferente a los dioses que presentaban los indígenas y los africanos. Y por otra parte, la Iglesia también, digamos que el aspecto positivo, ayudó también a presentar delante de los reyes católicos eh, la lucha por la dignidad de los indígenas. No sé si ustedes recordarán el discurso precisamente en Santo Domingo de Fray Antón de Montesinos y también de Bartolomé das Casas, donde precisamente los dominicos aclaran a los españoles que los indios también tenían alma, porque para los españoles los indios eran como animales y para ellos no tenían alma, que los únicos que tenían alma eran ellos, los españoles. Y entonces aquí la iglesia tiene un papel muy importante, muy interesante, y recordemos obviamente los discursos sobre las Indias, que era como le llamaban. Acuérdense que le llamaban a América Latina, se le llamó las Indias, porque pensaban que habían llegado a la India. Y por eso se le llamó las Indias, o sea, las islas y el continente se le llamó las Indias. Y las crónicas de India nos recuerdan que los dominicos lucharon fuertemente contra los españoles para poder reconocer que los africanos y los indígenas también eran seres humanos y tenían alma. Un ejemplo de ello, pero no quiero adelantarme mucho porque quiero que ustedes vean esta película, pero no quiero adelantarme mucho porque obviamente esto ya es parte de la historia jesuita, pero no quiero adelantarme porque estoy hablando de la evangelización, pero sí quisiera invitarlos a que vean una película que yo creo que ya en la próxima clase sí se las voy a presentar para que ustedes, que está completamente en YouTube, la pueden ver gratis en YouTube. La película se llama La Misión.
se llama La Misión. Está protagonizada por uno de mis actores favoritos, excelente producción, excelente música. La Misión está protagonizada por Robert De Niro, que ustedes conocerán muy bien, que es un actor excelente. No es una película muy moderna, es una película ya que tiene un poquito de tiempo. Seguramente alguno de ustedes lo habrá visto. La película se llama La Misión, véanla, está muy importante, muy bonita. Vean cómo, pero en este caso son los jesuitas, porque obviamente estamos hablando de las reducciones del Paraguay, que es un poco posterior. No quiero adelantarme, pero solo se las doy como una pincelada, digamos que como una, se las presento como quien presenta ¿cómo diríamos? Una publicidad. Le estoy haciendo una publicidad, ¿vale? Pero porque no quiero adelantarme, porque estamos hablando ya de los años 1600, 1700, y no quiero adelantarme mucho, pero si ustedes logran adelantarse a ver la película, por lo menos a tener una idea, ya después cuando les hable van a tener más claro. De todos modos, con Vanesita vamos a mandarles el link de YouTube para que ustedes puedan ver la película La Misión. Es una película sumamente hermosa. Primero por el tema que trabaja. O sea, trabaja el tema de los indígenas que los españoles, entre los españoles y los portugueses, se estaban disputando ese territorio que era solo de los indígenas. Acuérdense que los españoles cogieron parte, o sea, cogieron tierras, los portugueses cogieron tierra y los dos se disputaban las tierras que querían unos y otros. Y los portugueses agarraron todas las tierras que hoy son eminentemente de habla portuguesa, y los españoles agarraron todas esas tierras que son hoy mayoritariamente de habla española. Sin embargo, quedaron lo que se llamaron las reducciones del Paraguay, se llamaron así, pero obviamente no era solo lo que es el Paraguay actual, sino también otras zonas. De hecho, se llamaron las reducciones, donde en esas reducciones era prácticamente un territorio solamente indígena, no era ni español, ni tampoco era portugués. La iglesia jugó un papel muy importante en este territorio. ¿Por qué? Porque los jesuitas fueron mandados a evangelizar en estas tierras, o sea, a los indígenas de estas tierras para ayudarles a recibir a Cristo, pero sin la explotación de parte de españoles ni de portugueses. O sea, no iban a ser esclavizados, sino que iban a ser completamente libres y iban a tener entonces la asistencia de los jesuitas que los ayudaban a aceptar a Cristo, aceptar la religión, a ser evangelizados, pero no evangelizados obligándolos, no evangelizados a punta de pistola. Lamentablemente la iglesia tiene, la película tiene un final un poquito triste, así que para aquellos que no les gusta mucho las películas o que lloran en las películas, creo que sí el final va a ser un poco de llanto, pero es la realidad, porque acuérdense que está basada en hechos reales y bueno, no quiero comentarles el final porque tampoco porque quiero que la vean, no quiero comentarles el final, quiero que la vean, pero sí prepárense a un final un poquito triste. De hecho, muchas personas lloramos, ¿verdad? Todos con el final de la película porque es un final bastante fuerte, pero es muy hermosa porque nos muestra el trabajo y la labor de parte de los jesuitas en medio de los indios. Entonces van a encontrarse con una película de una realización súper hermosa, ya les digo, protagonizada por Robert De Niro, que es un grandísimo actor, y también, pues, digamos, sonorizada muy bien por especialistas del sonido, muy, muy bien. De hecho, hay unas... hay unas bandas sonoras hermosas, hermosas. De hecho, hay bandas sonoras que se escuchan solamente la música de la película. Si ustedes ven también en YouTube, si buscan banda sonora de La Misión, hay algunas donde está todo solo la banda sonora de La Misión, que es con flauta, porque acuérdense que los indios también tocaban flauta, y es hermosa, es hermosa. No se las comento más porque aparte que la fotografía incluso recibió un premio, porque los paisajes son hermosísimos, hermosos, hermosos, porque son esas tierras de las reducciones de los indios,
que eran de una hermosura extrema, extrema. Entonces la película recrea mucho también toda esto. Entonces, se los recomiendo porque después voy a hablar del papel de los jesuitas y después también, lamentablemente, del papel de la iglesia jerárquica, que no siempre ha sido positiva, como ustedes vieron también, el caso de San Francisco, etcétera. En este caso, con los jesuitas hubo también digamos, un golpe bastante fuerte, porque los jesuitas luego también van a ser suprimidos, lo que se llama la supresión de los jesuitas. Hubo un tiempo que los jesuitas fueron suprimidos como orden, o sea, un papa los suprimió, los eliminó de la iglesia, hasta que después otro papa lo vuelve a aceptar como parte de la iglesia católica, pero eso no lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme, pero sí quiero que vean la película, porque cuando hablemos de la historia de los jesuitas, vamos a ver también esta parte importante de la misión que ellos hacen en América Latina. Entonces, véanla. Yo les voy a mandar el link de todos modos, porque con el link ustedes van a tener la posibilidad de verla, y poder reflexionarla. Si quieren la pueden ver en familia, porque es una película religiosa, pero no es como las películas religiosas que a veces a los jóvenes, a veces tal vez aburre un poquito, o algunas personas que tal vez no son muy religiosas. No, esta película es para todos. Esta es una película que incluso personas que no son creyentes la han visto, porque es una película muy bien hecha. Tiene contenido religioso, pero no es solamente para personas religiosas. Entonces es abierta para todos, pueden verla en familia. Está muy bien realizada, como les digo, tiene muy buena realización y si la siguen muy bien, tiene una trama hermosa, una trama muy linda. Entonces, bien, por esa parte la película de la misión en las tierras de América Latina, como les digo, pues comenzó con esa lucha. Por una parte, los españoles y los portugueses apoderándose de las tierras y tratando de evangelizar a punta de pistola a los indios, y por otra parte la iglesia, especialmente siempre a través de los santos, ayudando a los indios a que ellos también adquieran sus derechos. Bien, vamos entonces ahora, yo creo que estamos un poco en tiempo como para comenzar las preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo ahora. Déjenme ver si puedo, porque no quiero que decirles y que ustedes no tengan el acceso a abrir sus micrófonos. A ver. Ya. Ok, ya les di el acceso para el que quiera abrir su micrófono. Puede hacerlo y puede entonces hacer la pregunta o el comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora. Padre, una pregunta. Si la religión católica se han separado los Pero dame un segundo porque no te estoy escuchando muy alto. Déjame poner Espérate, dame un segundo para poner un segundito. Ahora sí, dale, adelante. Si los ortodoxos y los anglicanos se han separado de la iglesia, ¿también son protestantes? ¿O cómo ha sido esa historia? Mira, muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque hay quien una visión un poquito, digamos, diversa de algunos historiadores y algunos analistas. Para algunos sí son protestantes, porque protestaron contra la sede de Roma, que es la sede de la Iglesia Universal. Sin embargo, para otros no son considerados protestantes porque forman parte de la misma iglesia, solo que tomaron caminos diferentes, pero fue la misma iglesia. En realidad no protestaron, sino que tomaron caminos diferentes. Si me preguntas a mí cuál es mi visión personal, la mía, porque ya te digo que hay diversidad, yo no pienso que sean protestantes. Para mí los protestantes son toda la reforma que hace Lutero. Por lo tanto, ellos sí son protestantes. Ellos protestaron contra la iglesia, o sea, salieron de la iglesia, protestaron. Sin embargo,
estas iglesias yo les llamo más bien iglesias cismáticas. ¿Por qué? Porque se hizo un cisma. Acuérdense que cisma quiere decir división, quiere decir ruptura, ¿verdad? Se divide la iglesia. Porque en realidad lo que hubo fue una división. La iglesia católica, la iglesia católica que era una sola, se dividió, y al dividirse provocó esta digamos, ruptura, esta división, pero en ella misma. No fue que alguien protestó, sino que se dividió. Sí lo lamentamos porque no quisiéramos que la iglesia estuviera así, de esa manera dividida, más sobre todo porque tienen mucha semejanza la iglesia anglicana y los ortodoxos podríamos llamar que son como primos nuestros. Los protestantes no. Los protestantes son muy, muy diversos, sí, porque siempre decimos que hermanos, evangélicos, etcétera, porque todos somos hermanos, pero en realidad profundamente, no tienen mucho con nosotros más que solamente la fe en Jesucristo, sí que creen igual en Jesús, igual que nosotros, pero ellos no tienen absolutamente ninguna tradición, no tienen sacramentos, nada en lo absoluto. Entonces, a eso yo personalmente sí les llamo protestantes. Pero, como te digo, hay algunas personas que suelen llamar protestantes también a los anglicanos y a los ortodoxos, les llaman protestantes, y algunas personas, pues sí, quieren llamar protestantes porque de alguna manera, digamos, protestaron contra algo de la Iglesia Católica, el hecho de que Enrique VIII no aceptó el matrimonio con su esposa y protesta contra la indisolubilidad del matrimonio. Algunos consideran eso ser protestante, pero como eso no es un dogma de fe, no es como los evangélicos. Los evangélicos sí protestan contra dogmas de fe y no aceptan ninguno de los dogmas de fe. Entonces, por eso a mí no me gusta llamarlos protestantes. Y si alguien lo llama protestante, podríamos llamarlo protestante de un grado diverso, ¿verdad? Porque son como primos nuestros, ya les digo, tienen mucha semejanza en lo absoluto. Por lo tanto, no quisiera que se confundiera, porque algunas personas sí los confunden, dicen los protestantes, anglicanos, ortodoxos, evangélicos, etcétera, etcétera, y no se pueden meter todos en el mismo saco porque hay muchas diferencias en el cómo sucedió, porque en uno alguien sale de la iglesia y funda una secta, y en el otro la iglesia se divide y se crea un cisma, por lo tanto es muy diferente. Y luego la iglesia anglicana y ortodoxa es iglesia y es considerada iglesia por nosotros. Sin embargo, nosotros los consideramos sectas, no los consideramos iglesia, porque no son fundados por Jesús. Entonces, sí hay esa diferencia. Así que si me preguntas a mí, yo te diría no son protestantes, sino que son iglesias divididas de la iglesia romana original, ¿verdad? Con la potestad de Pedro, o sea, la potestad del Papa, y sin embargo los protestantes son todo el movimiento creado por Lutero y obviamente después Calvino y todo lo demás que sigue, obviamente, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna, pero son buenas preguntas, ¿eh? Son muy, muy buenas preguntas, muy interesantes y que nos hacen y nos ayudan a reflexionar mucho, nos hacen reflexionar. Entonces, si tienen alguna otra duda, alguien más, voy a ver, no quiero que me falte alguna pregunta. Si quieren pueden abrir su micrófono. Padre, una preguntita. Sí. ¿Sale la palabra católico o la palabra ortodoxo? Ya que las otras sectas dicen que pues en la Biblia no está la palabra católico. Sí, mira, muy buena tu pregunta. Voy entonces a... Espérate. Ya. Bien, mira, en la Biblia no aparece la palabra católico porque obviamente la palabra católico surge después. La palabra católico surge después de la creación de la Biblia. Por eso es que es imposible que pueda estar en la Biblia la palabra católico.
pero la palabra católico significa universal, o sea, es la iglesia de Jesús, es la iglesia de Cristo, solo que eso Dice es, que en la es Biblia no existe católico, Ana. la iglesia católica llamó católico a la iglesia porque es considerada la iglesia universal. Acuérdense que las iglesias se dividen en iglesia particular y la iglesia universal. La iglesia particular son las diócesis, ¿verdad? Cada una de las diócesis forma lo que se llama la iglesia particular. Es la misma iglesia, pero se llama particular porque es como una provincia, ¿no? Como nosotros en nuestros países hay divisiones por provincias o estados, etcétera, así, ¿verdad? Es una iglesia particular. Sin embargo, la reunión de todas las iglesias particulares del mundo se le llamó universal, ¿no? Recuérdense que al principio lo que habían eran iglesias particulares. Había una sede en Roma, que era con Pedro, había una sede en Constantinopla, había una sede en Egipto, había una sede en Venecia, por ejemplo, con San Marcos, que evangeliza, y así sucesivamente diferentes evangelizadores que eran o eran apóstoles o eran sucesores de los directos de los apóstoles o evangelistas. Entonces, con esa evangelización, lo que sucede es que la iglesia funda las iglesias particulares, por ejemplo, la de Roma, la de Venecia, la de Constantinopla, etc. Y al unirse todas esas iglesias particulares, la iglesia dijo, aquí tenemos la iglesia universal. Y al colocar el nombre universal, ¿verdad? Universal es ser católico. Católico quiere decir universal. La iglesia lo que dijo es que aquí estamos los universales, o sea, los católicos. Y por eso fue que asumió ese nombre. Pero obvio que no está dentro de la Biblia, no puede estar dentro de la Biblia porque fue posterior a eso. Porque en la Biblia llegamos hasta el momento de las iglesias particulares. Había una iglesia en Jerusalén, había una iglesia en Roma, Pedro viaja y Pablo a Roma y hacen la evangelización, y hasta allí tenemos la historia de la iglesia en los inicios, pero la iglesia no termina allí. O sea, hay que decirle a las personas, no está en la Biblia porque la iglesia no termina con la Biblia, sigue. Y la historia de la iglesia nos dice que después de esos viajes misioneros de Pablo a Roma y de esa creación de iglesias, por ejemplo, él creó la iglesia de Tesalónica, por eso le escribe a los tesalonicenses, en Coloso a los colosenses, en Roma a los romanos, y todas esas cartas que él escribe a las diferentes iglesias particulares, porque ellos estaban tratando de crear las iglesias particulares en cada una de las ciudades. Pero después la iglesia creó los concilios. El primero que ustedes saben que ya estudiaron en Nicea, pero que estamos hablando ya del año 325, por lo tanto no está en la Biblia eso, porque la Biblia fue escrita antes, mucho antes. En el 325 la iglesia se reúne y dice, ok, estamos aquí, no la iglesia particular o las iglesias particulares en cada país, sino que está la iglesia universal. Entonces dijeron, bueno, entonces somos los católicos. ¿Por qué? Porque somos los universales, o sea, somos los que pertenecemos a una iglesia global, universal, grande. Entonces, no puede estar en la Biblia. O sea, siempre hay que explicarle, no puede absolutamente estar ese nombre en la Biblia porque no fue creado en el momento en el que se escribió la Biblia, sino que fue después. Y le tenemos que decir, mira, hermano, es que la historia de la iglesia no termina con la Biblia. O sea, la Biblia es el inicio de la historia de la iglesia. Los viajes misioneros de Pedro y Pablo son el inicio de la iglesia, pero la iglesia no se quedó allí. La iglesia, después de la muerte de Pedro, eligió un nuevo papa y obviamente estuvo perseguida hasta que después de la persecución se reúnen y dicen, vamos a llamarnos entonces católicos porque somos universales, pero es la iglesia de Jesús, es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, otra preguntita más. Díganme si pueden abrir sus micrófonos, porque como estoy con el teléfono me cuesta un poco de trabajo saber si ustedes tienen la opción para abrir sus micrófonos. No sé si lo tienen o es que están calladitos. A ver ahora.
pero por ejemplo, yo puedo abrir mi micrófono. Ok, perfecto. Adelante. Sí, ahí está ya. Sí, ya llegó. ¿Sí? No sé si había alguien que estaba haciendo alguna pregunta. No. Padre, Sí. sí. Padre, pero ya en España, a los reyes de España los llamaban los reyes católicos. No te escucho bien. No sé si es tu micrófono o es alguien que... ¿Cómo es su nombre? ¿Me escucha, padre? Ahora sí. María Luisa. Soy. María Luisa, adelante. Pero ya en España, cuando antes, en el siglo XVI, no, siglo XV, ya había católicos, se los llamaba así. En España. Claro, los reyes católicos de España. Claro, no, y mucho antes. Ya, claro que sí. Ya de hecho, en las primeras iglesias, pero no en España al siglo XVI, sino en las primeras iglesias, que después del concilio de Nicea, incluso antes del concilio de Nicea, habían autores que llamaban católicos, como por ejemplo, recordemos los escritos de Tertuliano, los escritos de los primeros padres de la iglesia, y estamos hablando incluso de la iglesia perseguida. Ya se le llamaba a aquellos que pertenecían a la iglesia de Cristo, se les llamaba católicos. Igual tampoco en la Biblia hay ninguna palabra donde nos diga que somos apostólicos, sin embargo somos apostólicos porque nuestra base está en los apóstoles, pero la Biblia no dice somos apostólicos, pero nosotros sabemos que somos apostólicos porque nuestra base está en la evangelización que hicieron los apóstoles, pero esto ya estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Uh-huh. Gracias, exacto. padre. Muy bien. Son preguntas muy interesantes. Yo creo que es un tema muy bonito, es un tema muy importante. Sí quiero que vayan a ver la película. Si ustedes logran ver la película de la misión, les va a encantar. Yo sé que les va a encantar porque habla precisamente de este tema, del tema de la evangelización en América Latina y sobre todo especialmente con los indios y cómo los jesuitas hacen un trabajo súper hermoso en las reducciones del Paraguay y en algunas zonas de indígenas. Lamentablemente, los españoles y los portugueses lo que buscaban era la explotación de los indios, pero la iglesia allí, igual junto con los dominicos, pero también los jesuitas hacen un trabajo sumamente importante, evangelizador. Y yo creo que incluso de mantenimiento de la lengua. Si en algunos sitios todavía se mantiene la lengua indígena, es gracias a los evangelizadores, porque España y Portugal quisieron imponer su lengua. Sin embargo, los evangelizadores aprendían la lengua de los indígenas y en algunos sitios todavía permanecen estas lenguas indígenas, gracias a que a muchos evangelizadores tuvieron que luchar contra españoles y contra portugueses para que no mataran, ¿verdad?, la lengua de los indígenas, porque era una sabiduría milenaria de muchos años atrás. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que tenemos espacio para... Padre, sí. Una pregunta. Adelante. Sí, ya que se está hablando de la evangelización, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué hoy en día los protestantes sí salen mucho en las calles, por ejemplo, a supuestamente evangelizar y hablar en las plazas, en muchos lugares, y los católicos no? ¿Nos puede explicar, padre, por qué? Sí, te voy a decir por qué. Porque los católicos, lamentablemente, somos muy fríos. Hay mucha frialdad en la fe de los católicos actual. El Papa Juan Pablo II llamó a lo que se llamó la nueva evangelización. Quiso llamar a la nueva evangelización precisamente después de 500 años de haber sido evangelizada América. Ustedes se recuerdan
de que América fue evangelizada. Bueno, comenzó a ser descubierta en el año 1492. Después de 500 años, en el año 1992, el Papa Juan Pablo II dijo, tenemos que evangelizar de nuevo a América, hacer una nueva evangelización, tenemos que salir a las calles, tenemos que evangelizar. Y el Papa invitó a eso. La Iglesia Católica quiso también hacerlo, pero lamentablemente nuestra iglesia está compuesta por muchas personas, a veces frías, a veces personas de tradición. Pues voy a la iglesia porque voy a bautizar a mis hijos, o porque tengo que ir para Navidad, porque es muy bonito, o voy a ir a la Semana Santa, que veo que salen afuera a hacer los actos, etcétera, los Via Crucis, pero no tenemos católicos comprometidos fuerte con su fe, con su evangelización. Entonces, donde tienen que estar los católicos, que es en las calles, en las plazas, en las casas de la gente, en los centros de trabajo, en sus familias, evangelizando, llevando la palabra de Dios, lamentablemente no lo tenemos. ¿Por qué? Porque hay muchos católicos fríos. No quiero decir todos, porque sí hay misioneros, hay laicos misioneros, hay grupos misioneros en muchas diócesis, en muchos países, sí hay, pero no tenemos la cantidad suficiente que debemos tener para poder evangelizar. Deberíamos tener más, deberíamos tener repletos. Si todo el que dice que es católico, todo el que está bautizado pudiera evangelizar, teníamos nosotros un ejército grandísimo, mucho más que los protestantes. Pero lamentablemente hay muchos católicos que son solamente de rito. Y cuando me refiero a rito, es que van a la misa por rito. Porque tengo que ir a la misa, así mi mamá me enseñó desde pequeño. ¿Ves? Entonces eso es lo que pasa. Pero la iglesia tiene que despertar, y la iglesia católica tiene que despertar desde la iglesia particular, porque la iglesia universal, ya Juan Pablo II lo dijo, vamos a hacer una nueva evangelización, tenemos que evangelizar, pero lamentablemente no solamente el Papa, tiene que hacerlo también cada obispo en su diócesis, tiene que decir, vamos a crear misioneros. Yo recuerdo cuando era yo seminarista, creamos la infancia misionera. Los niños evangelizaban a los niños, y también los jóvenes, y salían a evangelizar, y fuimos en Cuba a tocar puerta por puerta, y había muchas personas que nos acogían muy bien y escuchaban la evangelización y decían, qué bueno que vienen los católicos, porque aquí nada más tocan la puerta a los protestantes, y nos abrían las puertas, porque la gente tiene su fe todavía católica, y entonces necesita ser evangelizada, pero muchas veces se nos adelantan los protestantes, los testigos de Jehová, que casi siempre van puerta por puerta, que muchas veces están en las esquinas gritando, conviértete o lo que sea. ¿Por qué? Porque esa gente nos toma la delantera. Cuando los católicos hagamos cosas así, vamos a tener más gente. Y mucha gente son católicos y nos van a acoger bien. Cuando yo me acuerdo que yo, con miedo, yo era apenas un seminarista de los primeros años del seminario, que no sabía ni qué es lo que iba a hablar cuando iba a tocar la puerta, porque tenía apenas 19 años, no sabía ni qué decir. Tenía miedo, y cuando fui a tocar a la primera puerta me encontré con un católico de hace muchos años que no iba a la iglesia, y me dijo, qué bueno, yo quería que vinieran los católicos, aquí nomás me vienen a visitar los testigos de Jehová y los evangélicos, que vienen a traerme cosas y papeles y todo para que lea, cuando yo quiero mi iglesia católica. Y entonces ahí me di cuenta de que las personas necesitan que la iglesia católica sea una iglesia misionera, que sea una iglesia que salga afuera. Así que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el problema está en que muchos católicos son tibios, no son fuertes, fervientes, que deben ser con su fe, comprometidos con su fe. Y otra cosa también que quería decirte es que veo que lamentablemente no todos los obispos están comprometidos con la misión. Y esto es algo que debemos hacer, y también debemos hacer nosotros los sacerdotes, los laicos, y decir a los obispos, tienen que despertar la fe misionera, tienen que hacer la infancia misionera, los niños que vayan en misión, que las personas vayan en misión, y que nosotros dejemos de estar tanto tiempo, ¿verdad? Preparando tal vez cosas al interno de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, y salir afuera, ir a visitar a las personas, ir a las cárceles a evangelizar. Mira, las cárceles aquí en los Estados Unidos están llenas de evangélicos, llenas de gente evangélica que van a evangelizar, y los presos, muchos de ellos se convierten, pero ¿se convierten a qué? A la iglesia, al evangelismo. ¿Por qué?
porque lamentablemente son ellos que toman la delantera, se van, están en los hospitales con las personas moribundas. Nosotros católicos tenemos que ir porque nosotros somos los primeros que hicimos eso, pero lamentablemente hay mucha, es mucha frialdad de fe. Hay que activar la fe y yo creo que esto empieza desde los obispos en sus diócesis. Cada obispo tiene que activar la evangelización. Bueno, yo creo que ya el tiempo se nos ha agotado. Ya